en economía, energía y sociedad. Y pues invitamos a nuestros ponentes a que nos acompañen y nos va a ayudar a moderar Guillermo García Alcocer, profesor de aquí del ITAM. Gracias. Bueno, pues tenemos ya la mesa de economía y efectos sociales y sustentables. ¿Por qué no pasan los ponentes? Shai, por favor. La profesora Paola no ha llegado, ¿no anda por ahí? Ah, perfecto. Sí, siéntense como van. ¿Tienes micrófono? ¿Hay micrófono allá, Shai? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Creo que el tema que nos toca tratar en este caso va a ser muy interesante porque es un poquito empezar a aterrizar los temas y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la vida real. Pues nada más para darles una referencia, hay un estudio muy interesante del Banco Central de San Luis en Estados Unidos, donde identifica cómo la inteligencia artificial está contribuyendo a la productividad de Estados Unidos y al crecimiento económico de ese país. Hay un cálculo que indica que pues más o menos la introducción de la inteligencia artificial como una herramienta diaria en la operación de las empresas puede resultar en pues un 33% de incremento en la productividad de los trabajadores. Es increíble, ¿no? Hemos estado buscando los elementos para generar crecimiento económico y la inteligencia artificial está dando esto a la sociedad. Obviamente lo que aclara el Banco Central de San Luis es que es la inteligencia artificial utilizada como herramienta cotidiana, no es preguntarle al ChatGPT si me puede sacar la foto de los ositos bailando en medio de la nieve. Es una herramienta para el trabajo. Hay un ejemplo también interesante. Recientemente McDonald's ha estado haciendo bastantes anuncios y a partir del cambio en sus plataformas tecnológicas se pensaba que iba a generar desempleo, por ejemplo, el tema de las pantallas y de la automatización en los pedidos. Están ahorrando pues más o menos 1 minuto en los usuarios para poder obtener sus alimentos y eso resultó en una mayor operación en atención al cliente, en la cocina, en mejores instalaciones. Entonces, no necesariamente implica también un tema de desempleo. La mesa que tenemos armada para ustedes es un lujo lo que tenemos aquí. Vamos a hablar pues del sector energético, del sector salud y del sector social, ¿no? La contribución con la sociedad. Para empezar, les voy a pedir a cada uno de los panelistas, empezando aquí por el doctor Gustavo Arroyo, del Instituto Nacional de Ecología y Eficiencia Energética, creo que lo dije perfectamente mal, Electricidad y Energías Limpias, el ENEL, que nos dé una introducción a cómo se utiliza la inteligencia artificial en el sector energía. Te pediría, Gustavo, que fuera pues, relativamente breve para que los demás puedan platicar, a lo mejor unos 8 minutos, que es un reto, pero bueno, vamos. Bueno, muy agradecido por esta invitación. Agradezcamos mucho a las autoridades de aquí del ITAM que nos permitan platicar un poquito de lo que estamos haciendo como Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias con la inteligencia artificial aplicada a redes eléctricas inteligentes. He querido traer una presentación, un poco salirme del esquema de la mesa, porque creo que es importante que ustedes vayan viendo ciertos elementos, ciertas características del potencial que tiene la inteligencia artificial en una industria compleja como es la industria eléctrica. Las redes eléctricas, hasta hace unos 10 años las Smart Grids, ahora básicamente son redes eléctricas, son los responsables de generar la energía eléctrica, transmitirla a través de todas esas torres que ustedes pueden ver cuando viajan, distribuirlas a nivel ciudad, la energía, hasta su consumo. Esta industria es una industria que ha sido diseñada
para operar sin cambios oscilantes, es decir, manteniendo una demanda estable. Sin embargo, las condiciones actuales han cambiado muchísimo. El crecimiento de la demanda es grande. También tenemos el problema de la situación de las nuevas formas de energía solar y eólica, con una generación intermitente. También tenemos la situación de los vehículos eléctricos y todo este tipo de cambios en el consumo de energía eléctrica, lo que ocasiona oscilaciones y problemas en la transmisión y en la red eléctrica. Entonces tenemos como retos la integración de energías renovables intermitentes, la modernización de una infraestructura, de una industria eléctrica que es, digámoslo así, es obsoleta, el crecimiento de la demanda de energía y algo que están apostando mucho los directivos de las empresas eléctricas, la seguridad, la cibernética, tanto física como cibernética, porque son industria potenciales de terrorismo. ¿Y qué tenemos que tener? Un suministro eléctrico que debe ser confiable, estable y asequible. ¿Cómo se ve la industria eléctrica en el futuro? Un futuro descarbonizado y electrificado para todos. Esto es lo que estamos haciendo nosotros en el instituto, ya tenemos algunos años que hemos visto esta situación, esta problemática y cómo podemos darle solución. Tenemos por un lado los sensores y dispositivos inteligentes que cada vez más se están incorporando a la industria, lo que está generando una abrumadora cantidad de datos. Tenemos que también implementar redes de comunicación muy efectivas, el Internet de las cosas. Es una realidad en la industria eléctrica, no es solamente un concepto. Y también tenemos las plataformas informáticas que deben ser integradas e interoperables. El crecimiento de sistemas de información, de tecnologías de información en la industria eléctrica ha sido un tanto desordenado. Se han creado sistemas con fines específicos, por ejemplo, el sistema de monitoreo de turbinas, con tecnologías específicas, no pensando con una integración hacia futuro, ¿no? Entonces hay muchos de esos tipos de sistemas que tienden a ser un poco obsoletos. La apertura de las redes eléctricas genera potenciales áreas de ataque, lo que la parte de ciberseguridad también es un elemento que se debe de tomar en cuenta. La abrumadora cantidad de datos, pues tenemos que usar esquemas de Big Data, con analíticas muy poderosas, y es aquí donde entra en gran parte la inteligencia artificial para poder tener ese procesamiento y generar a partir de los datos esa información útil, conocimiento. También manejamos drones con fines de mantenimiento, de seguridad, y la parte también de realidad virtual, inmersiva y aumentada, lo que le permite dar una dimensión a la operación de estas industrias eléctricas muy fuerte, ¿no? Entonces, básicamente la entrada de tecnologías de información emergentes es una necesidad y está siendo una realidad dentro de la industria. Aquí les muestro un poco de esto que les comento de los datos, de la abrumadora cantidad de datos en términos de las 3B. El volumen de datos que se tiene pues es abrumador, ahí estamos hablando de terabytes de información. Un medidor puede tener mediciones cada segundo o menos, y es una cantidad abrumadora de información la que se va generando. Tenemos la parte también de la velocidad, la frecuencia en los que son adquiridos los datos, y tenemos también la variedad. Sí, tenemos conocimiento estructurado, pero la gran parte del conocimiento que se maneja dentro de una red eléctrica es semiestructurado y no estructurado, como el caso de las redes sociales, ¿no? Como parte de este esfuerzo que estamos haciendo en el instituto, pues estamos participando en grupos especializados como es el SIGRE, el Consorcio de Grandes Empresas Eléctricas. Específicamente estamos trabajando en este grupo de trabajo, el grupo de trabajo que tiene como objetivo descubrir las aplicaciones de inteligencia artificial, la tecnología que está dentro de lo que sería la industria eléctrica.
Es un trabajo bastante interesante que en este año vamos a terminar. Estos grupos se conforman con ingenieros de diferentes partes del mundo y con esta misión y esta de resolver un tema en específico que nos permita dar una visión no solamente nacional, sino internacional a todas las empresas de la aplicación de inteligencia artificial en las empresas eléctricas. Y hemos concluido con una serie de aplicaciones en redes eléctricas inteligentes, tanto la parte de control y operacional, la parte de mantenimiento predictivo también se está volviendo muy importante, la parte de los mercados, una herramienta fundamental en las redes eléctricas, porque las redes eléctricas tienen que ser planeadas. Hay que decir que la energía eléctrica no puede ser almacenada en grandes cantidades, por lo que se genera se tiene que consumir, lo cual nos lleva a que tenemos que tener una operación muy planeada, muy precisa, y es donde entran los pronósticos de la demanda, del consumo, de generación. También tenemos la parte del desarrollo, de la parte del desarrollo, y la parte también se está tomando muy en cuenta la parte de sistemas de información con la parte de ciberseguridad y el gobierno de datos, arquitecturas empresariales y más. Algunas aplicaciones potenciales se pueden ver en esta lámina, como es el pronóstico energético, la gestión energética, la gestión del mantenimiento, la gestión de tecnologías de información, los mercados eléctricos. Toda la aplicación la gran parte de la aplicación de inteligencia artificial en redes eléctricas está abocada a tomar decisiones, a generar conocimiento que nos permita tomar decisiones mejores dentro de la planta. Involucra el uso de la ciencia de datos como una parte importante de procesamiento de datos, de análisis. Involucra el uso de construcción de poderosos modelos de pronóstico, de diagnóstico de equipos, de diagnóstico del estado de salud de transformadores, generadores. Involucra no solamente llegar ahí, sino tenemos que llegar a contar con un sistema que permita generar esa información de valor para la toma de decisiones. Es una de lo que hemos venido desarrollando con IA generativa. Nosotros podemos introducir dentro de un contexto especificado documentos, imágenes, bases de datos en esta aplicación. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener procesamiento, análisis de datos, extraer con datos específicos de documentos. Podemos analizar las imágenes para poder llevar a cabo diagnósticos, comparar imágenes. Podemos hacer consultas inteligentes a bases de datos y poder hacer pronósticos, por ejemplo, poder determinar diagnósticos. Como perspectiva les puedo comentar, como lo dice Gartner, que el uso de inteligencia artificial se está apostando bastante, ya lo había comentado Guillermo, y va a crecer, tiene una tendencia a crecimiento. Como podrán ver también dentro de los usos o lo que están apostando a nivel mundial en estas encuestas que hace Gartner, increíblemente el mayor recurso que se está utilizando en este momento es para cuestiones de ciberseguridad, seguida por la inteligencia generativa y por aplicaciones de inteligencia artificial. Esta encuesta es reciente, es del año 2025. También tenemos, por otro lado, hay que decirlo, todo se ve muy bonito, hay muchas aplicaciones. El campo de las redes eléctricas es un contexto donde los amantes de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial pueden encontrar un sinnúmero de aplicaciones muy valiosas. Sin embargo, viene la cuestión de las barreras. Al menos a nivel nacional y a nivel, y lo que hemos visto en este grupo de trabajo, una de las barreras más importantes es la falta de datos. No somos como la cuestión médica o la cuestión social, también la cuestión financiera, con que se cuenta con información muy confiable. Como ya les había comentado, las TIC se construyeron de una manera desorganizada y por lo tanto la cantidad de datos que tenemos es poco confiable y se tiene que trabajar mucho en esa parte para poder llegar a implementar
verdaderas aplicaciones de inteligencia artificial en las redes eléctricas. Eso es lo que les quería comentar, un poco de los que les quería comentar bien. Muchas gracias por el esfuerzo de síntesis. Creo que son láminas muy, muy ilustrativas de hacia dónde se puede utilizar la inteligencia artificial en materia energética. Ya platicaremos más al rato con Susana sobre las aplicaciones en hidrocarburos y en otros aspectos. Pero yo quería ahora pasarle la voz a Shahir Rosen, que es co-founder y CTO de IBM Health, para que nos platique un poco de la aplicación práctica a un sector tan demandante de recursos y de servicios como es la salud. Adelante, Shahir. Gracias. 10 minutos, por favor. Voy a poner mi cronómetro para que nadie me... Ok, gracias a todos. Quiero empezar con lo siguiente. Cada día en el mundo se genera aproximadamente, y lo apunté para no mentir, 2.5 quintillones de bytes de datos de salud específicamente. Son datos que vienen de fichas médicas, expedientes electrónicos médicos, que vienen de todo tipo de wearable devices, todo tipo de, esencialmente, apps de fitness, apps de salud, una infinitud de datos. La realidad es que menos del 5% de esos datos se usan para algo. O sea, hoy en día los únicos que se benefician de eso son los que sea que venden discos duros y bases de datos. Porque lo único que hacemos con esa información hoy en día es guardarla. Para que se hagan una idea, a mí me gustó este concepto, es equivalente a tener una biblioteca en donde hay millones de libros y solo leer las portadas de los libros, nunca abrir ninguno. Esa es la realidad en la que vivimos. Y la cantidad de datos que producimos se suma cada vez más y crece cada vez más rápido. Algo interesante es, hace 11 años atrás, fundé una compañía justo con parte de esta visión. Parte de la visión era cómo hacemos sentido de toda la información de salud que tenemos y que estamos colectando y lo podemos usar de forma personalizada para mejorar el bienestar de las personas. Y cuando digo el bienestar me refiero específicamente a mejorar la salud y no mejoras en el sistema de salud, que es un poco diferente. No necesariamente cosas que impactan positivamente el sistema de salud impactan al final del día la salud de cada individuo. En fin, empezamos hace 11 años con ese concepto. Yo creo que nos tardamos hasta no hace tal vez 2 o 3 que realmente logramos hacer cosas que nos lanzamos a hacer hace 10 años. Y la razón es porque cuando hablamos teníamos claro que habían muchos datos y que la complejidad de los datos era tal que la única forma de hacer sentido de ellos era usando diferentes técnicas de machine learning. Y no solamente por la cantidad de datos, sino que también por la complejidad de los datos. Y especialmente en temas de salud, lo que sucede es que las correlaciones no son lineales, ¿no? Y hay cosas que, no sé, hoy, voy a dar un ejemplo muy tonto, pero hoy me tomo un café hoy y me cae mal en 3 días. Como seres humanos es casi imposible nosotros hacer esa relación en nuestra mente y los datos también es extremadamente difícil. La única forma de hacer sentido de eso es usando inteligencia artificial. Pero las técnicas y las herramientas que habían o que usábamos hace 10 años o más atrás no daban para hacer lo que hacemos hoy. Pero lo voy a llamar la revolución de los modelos de lenguaje, de los LLMs, en los últimos 2 o 3 años ha cambiado absolutamente la forma de hacer las cosas. Y no solamente la forma de hacer las cosas, la facilidad de hacer las cosas. O sea, cuando queríamos hacer antes nosotros modelos y tomar cosas y decir, bueno, ¿cómo tomamos esta información y generamos algún tipo de insight personalizado para tal persona? Decir, bueno, mira, vimos que comiste tal cosa y que dormiste así y que tu médico dijo esto y tu último estudio de laboratorio salieron tales resultados. Juntar toda esa información y generar un insight personalizado, podíamos hacerlo de una forma muy limitada porque no teníamos capacidad de involucrar o de meter en esa ecuación de forma eficiente o efectiva todo el resto del contexto de la vida de una persona. ¿Qué está pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué preguntas tú tienes? Tal vez te podemos decir, ella ha dormido muy mal, pero si tal vez, no sé, tienes un examen difícil al día siguiente, tiene sentido. Cuando empezamos a meter LLMs de por medio, tomamos estas bases que ya existían y ahora lo hacemos conversacional, por ejemplo, y la persona puede decir, ok, sí, porque
eso que me estás diciendo me hace sentido por tal y tal cosa que pasó en mi vida, y se abre una conversación alrededor de lo que le está pasando al paciente o a la persona. Seguro conocen muchos de estos ejemplos, ¿no? Como cambios extremadamente rápidos y no sé, estoy hablando de, por ejemplo, aplicación de inteligencia artificial en análisis de imágenes, de rayos X, de cualquier tipo de diagnóstico en base a imágenes. O, no sé, hubo un artículo que leí hace poco en China, una aplicación que hicieron que sacas una foto con el celular al ojo de la persona y es capaz de identificar con 90 y tanto % de precisión si hay algún tipo de retinopatía relacionada con diabetes. En México están haciendo cosas, no sé, de predicción de dengue en ciertas áreas del país y qué sé yo. Y así hay cientos y cientos de cosas. AlphaFold de Google, de Alphabet, logró, qué sé yo, descifrar o determinar la forma de que se doblan ciertas proteínas, 200 millones de proteínas en un par de meses de proceso. Es algo que hubiera tomado probablemente varias décadas si lo hubiéramos hecho con modelos tradicionales. Pero esas son las cosas que están pasando en el mundo de la salud en relación con la inteligencia artificial hoy en día. Pero más allá que seguir hablando de estos ejemplos, creo que lo más interesante es presentar algunos problemas que hay que nos toca a todos nosotros solucionar. Nosotros, creo que estamos acá arriba, ya estamos solucionando parte de esas cosas o intentando buscar soluciones, pero nos va a tocar a ustedes o solucionarlas, mejorarlas o lidiar con las decisiones buenas o malas que tomemos nosotros acá arriba. Temas de equidad, por ejemplo. ¿Cómo garantizamos que una inteligencia artificial de salud no sea solo para la gente que la puede pagar, de convertirlos en superhumanos y crear esencialmente una nueva raza de seres superiores humanos? ¿Y cómo hacemos que eso funcione para todos por igual? O no, no sé, decisión de todos. ¿Cómo hacemos que mucho lo que pasa con los modelos actualmente, este concepto de caja negra? O sea, sabemos el resultado, pero no tenemos idea cómo llegó a esa interpretación. La pregunta es, ¿están dispuestos ustedes a aceptar un diagnóstico de una inteligencia artificial sin tener idea de cómo llegó a esa conclusión? De nuevo, no tengo respuesta, es una respuesta buena pregunta para todos. No sé, yo me acuerdo cuando aplicaciones como Waze empezaron a ser cada vez más populares. No sé si algunos manejaban en esa época, todavía pasó un rato ya desde que eso empezó, pero la primera reacción cuando la gente empezó a usar Waze y todo este tipo de aplicaciones para navegar es que tú veías el mapa y decías, no me late, yo sé un camino mejor. Te ibas por tu camino mejor y decías, uy, no, sí tenía razón, había más tráfico de ese lado. ¿No? Entonces lo tenías que pasar por ese proceso como 10 veces hasta decirle, no, ya aprendí la lección, Waze siempre sabe más que yo, ya no pienso más, ya sigo a Waze, aunque me parece una estupidez lo que está diciendo, yo le hago caso. Y dicho hecho, y lo interesante es que esencialmente nos convertimos en monos o en changos que lo único que hacen es manejar el coche porque ni siquiera pensamos en dónde ir, ya la computadora nos está diciendo a nosotros qué hacer, ¿no? Y ahora muevan eso, o sea, saltemos 10 años y veamos herramientas como ChatGPT que salieron y al par de meses de usarlo, ya todo el mundo le hace caso, como ya aquí, no, pues me dijo ChatGPT, o sea, obvio, ¿no? No hay discusión al respecto. Lo probé, me dijo ChatGPT, pues ya está. Digo, pero bueno, ¿y? Entonces, nuestra forma de adoptar cosas, de nuevo, y tiene que ver con lo impresionante que son estas nuevas tecnologías, pero nuestra forma de aceptar el resultado de estas cosas, sin rascarle ni siquiera un poquito, es interesante y es una pregunta importante que tenemos que hacernos todos, y especialmente en cosas como salud. ¿Vamos a aceptar las cosas como los dice el modelo? ¿Quién sabe? Ahora, entre paréntesis, los médicos humanos son bastante malos en diagnosticar. Creo que la tasa es un poquito más arriba que una moneda, es como un poquito más arriba del 50%. Entonces, tal vez sí vale la pena, pero ese es otro problema. En el panel anterior se habló del tema de responsabilidad, ¿no? Si un modelo hoy dice, esta persona necesita tomar tal medicamento, la persona se muere, ¿quién es la culpa?
tema de propiedad de los datos, ¿de quién son los datos? Si mi compañía de seguros me regala mi Apple Watch para monitorearme, ¿de quién son los datos? ¿Son de Apple? ¿Son míos? ¿Son de la compañía de seguros? ¿A quién pertenecen? ¿Son de todos? ¿Son públicos? ¿Son privados? Etcétera. Y al final del día, todas estas son preguntas teóricas, pero como mencioné antes, o sea, son decisiones que vamos a tener que tomar juntos. Siempre se habla de este concepto, o se habla mucho de este concepto, no, es que la inteligencia artificial va a quitar tantos trabajos y no sé qué. Lo único que yo veo es más cosas que hay que hacer y más decisiones que hay que tomar. Sí, seguro, hay ciertas cosas que vamos a tener que dejar de hacer, que creo que muchos de nosotros vamos a estar felices de dejar de tener que, no sé, manejar de un lado a otro o, no sé, cocinar o planchar, y yo espero que, no sé, pronto cada quien pueda tener un Optimus de Tesla en su casa planchando su ropa. Para enfocarnos justo nosotros en los problemas que son importantes y que son, no que los otros no son importantes, pero los problemas que son para nosotros preocuparnos de ellos. Y ese es un poco el desafío para todos nosotros en los siguientes años. Gracias. Muchísimas gracias, creo que muy ilustrativo, sobre todo poner los retos que tienes hacia adelante también, ¿no? De decir, pues hay cosas no resueltas y no necesariamente todas son desde el punto de vista de la ingeniería, también es desde el punto de vista de los abogados, ¿no? De determinar derechos, protección de datos, todo esto que estamos viviendo, ¿no? A continuación, la doctora Paula Ricaurte nos va a platicar un poco de los efectos sociales. Está la presentación puesta. Si quieren pasarle aquí la… Bueno. Minutos, si puedes, doctora. Sí, si me puedes avisar, 8 minutos si quieres, pero si me puedes avisar porque no subí el teléfono. En los últimos años, desde 2018, desde antes de que se pusiera de moda la inteligencia artificial, he venido trabajando en el tema de los datos, la soberanía de datos y también la soberanía tecnológica, desde antes también en otros ámbitos, pero digamos, tratando de conectar mundos que a veces están desconectados, que son el mundo de la sociedad civil, de las comunidades, el mundo de la política pública y el mundo de la academia. Entonces, en los últimos años he participado en distintos, digamos, espacios a nivel internacional para el diseño de políticas públicas en inteligencia artificial. También lidero un proyecto de innovación en inteligencia artificial feminista. Y trabajamos también ahora con otro proyecto para hablar de los impactos socioambientales del desarrollo tecnológico y en particular de la inteligencia artificial. Entonces, hoy quería solamente traer algunas provocaciones porque pienso que algo que se dijo en una de las preguntas que se les hacía al panel anterior es ¿por qué tenemos que hablar de estos temas? ¿Por qué hay que meter el tema de la justicia? Y justamente a eso me dedico yo, a meter el tema de la justicia global. Y hoy en particular voy a hablar de la justicia socioambiental y por qué es necesario pensar no solamente, digamos, a partir de estas grandes narrativas que hablan de que todos tenemos que entrar en el modelo de digitalización que nosotros no hemos diseñado y qué costos tiene en términos socioambientales entrar en este modelo. Y esto, en particular, pensándolo como región, pensándolo como país y pensando que estos costos son diferenciados. Entonces, algo que dijeron hace un rato mencionaron, y por eso metí esta diapositiva, de por qué no podemos ser un país desarrollado. Y creo que aquí una de las preguntas importantes es, ¿qué trae el desarrollo pensado o concebido de una manera que no es responsable frente a los impactos que tiene? Y en este caso, pues la industrialización y la digitalización. Entonces vemos este mapa de cómo se concentra la riqueza a nivel global y quiero que vean con atención este siguiente mapa, que es el mapa de cómo están distribuidas las emisiones de carbono en el mundo y si se dan cuenta, efectivamente coinciden con estos países que concentran la riqueza.
Es decir, la distribución de la riqueza es desigual, pero a la vez la distribución de los impactos socioambientales de esa riqueza también es desigual. ¿Quiénes pagan por ese desarrollo o por esa concentración de riqueza que existe en el mundo? Pues la respuesta es simple. La pagamos todos en general, pero hay grupos, comunidades, territorios que la pagan, que están asumiendo esos costos. Entonces, las emisiones de carbono de los ricos, del 1% más rico, son más del doble de de la mitad más pobre, ¿no? Y bueno, aquí se ven varias imágenes. Entonces, la digitalización tiene un impacto socioambiental. Eso está demostrado y, como les decía, es un impacto diferenciado. Para producir las tecnologías que tanto nos gustan, necesitamos materialidad, necesitamos minerales críticos que están situados en espacios, en territorios afectados por la violencia, por la desigualdad. Ya sabemos las historias del Congo, pero pensemos en América Latina, pensemos, por ejemplo, en la región amazónica, en Brasil, pensemos en Colombia, y también ahora lo voy a presentar el caso de México. Es decir, toda la idea de que tenemos del costo de extraer esta materialidad para producir las tecnologías y que están, por supuesto, lideradas por las grandes corporaciones que concentran no solamente la riqueza, sino también la infraestructura, que concentran los datos, mencionaban hace un rato, concentran los datos y el conocimiento que se produce a partir del despliegue de estas tecnologías de manera masiva. También hay una parte pues, preocupante, que es el incremento en el consumo de energía y de agua derivado de la digitalización. Y bueno, aquí puse algunos casos, ¿no?, de qué está pasando con el agua y la energía, y que a pesar, y en particular en América Latina, y que a pesar de algunas iniciativas que se han desplegado en la región para que haya una mayor regulación, pues hasta ahora no se concreta. Entonces, por ejemplo, Chile hace poco lanzó un plan de data centers, de centros de datos, pero después dijeron, pero no hace falta que pasen por el impacto socioambiental, ¿no? Entonces, hay otra parte que es el desecho. Cuando pensamos en todos este poder computacional que es necesario, en los chips, los GPUs y demás, también hay que pensar que se vuelven obsoletos de manera muy rápida. Y esa obsolescencia, toda esa materialidad de estas tecnologías, pues también va a parar siempre a países de los llamados economías emergentes, ¿no? Entonces, aquí hay otro dato, ¿no? La inteligencia artificial podría aumentar casi 1000 veces los residuos electrónicos para 2030. Y bueno, el tema que les traía hoy, la sustentabilidad, es un desafío crítico para la producción y despliegue de la inteligencia artificial en la región. Entonces, este fue un estudio que se presentó hoy, la tercera versión del ILIA, del Índice Latinoamericano para Inteligencia Artificial, que coordina el CENIA en Chile. Y pues lo que muestra este estudio es que la idea de la sustentabilidad para la inteligencia artificial es todavía un área muy gris. Entonces, no hay datos, como mencionaban hace un rato, no hay datos sobre esos impactos concretos a lo largo del ciclo de vida de la inteligencia artificial. Es difícil conseguir los datos concretos sobre el consumo de agua y energía y también de la huella de carbono, en particular, pues, bueno, de todo el ciclo de vida, pero por ejemplo ahora les voy a hablar de los centros de datos. Y con respecto a los países que están liderando, por ejemplo, el caso particular de los centros de datos, solamente 1 de cada 5 cumple con estándares internacionales de sustentabilidad. Aquí les traigo el caso de Querétaro, que como ustedes saben es el nodo, digamos, más importante de desarrollo de la industria de centro de datos en México. Y ustedes saben la sequía que México enfrenta, no solamente Querétaro, pero el país enfrenta, y las implicaciones que tiene la instalación de esta industria para las comunidades. Esta es una imagen de las instalaciones de Ascenty, pero donde actualmente se desarrolla el campus de Microsoft, y como verán, pues hay bastante desertificación en el área. Estos centros de datos pero sacan agua de los acuíferos que también están sufriendo un estrés hídrico importante.
Entonces, al lado de cada centro de datos vemos, porque decía el tema de la energía, entonces metí algunas imágenes de necesitamos también energía, normalmente hay estas plantas al lado de cada centro de datos. Aquí les puse un par de imágenes. Y también les puse una imagen de una población que está atrás de este centro de datos que les mostraba, donde en un tianguis, un fin de semana, pues se venden estas plantas, porque la población está sufriendo cada vez más frecuentemente los cortes de energía producidos por la instalación de estas empresas. Se despliega infraestructura y hay planes para desplegar más infraestructura, pero la gente sigue sufriendo estos cortes. Con esto acabo. Entonces, hay que pensar, cuando pensamos en todas estas industrias, que por lo menos en la matriz energética en México, la mayor de las, la matriz energética es básicamente fósil. Por tanto, nuestras energías son contaminantes. Qué bueno que hay iniciativas para energías limpias, pero también hay que pensar que esas energías limpias tienen que darse en contextos donde otra vez no sufran las poblaciones que viven donde se instalan estas energías las consecuencias de estas nuevas energías. Por ejemplo, el caso de Oaxaca es un caso paradigmático en México. Entonces, la dimensión de la sustentabilidad está ausente en las políticas de inteligencia artificial y de transformación digital en la región, y sin esta dimensión, el desarrollo de la inteligencia artificial entra en conflicto con un modelo de desarrollo que realmente sea sustentable. Muchas gracias. Buenísimo. Pues toda una discusión sobre los efectos de la inteligencia artificial sobre el desarrollo sustentable. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le cedo la palabra a Susana Cazorla, que además es exitamita, aquí orgullosa egresada del ITAM, y que pues contribuyó por, pues yo creo que más de 10 años en el sector energía, o más, ya más, y utilizó siempre tecnologías de avanzada en la auditoría y en la administración. Entonces, a ver si nos puedes platicar un poco de tu visión del sector energía, ahora más enfocado a la administración y a los hidrocarburos. Gracias, es un gusto estar aquí. Yo estaba sentada por ahí en un evento que es el último que me acuerdo, entonces estoy feliz de estar acá de vuelta ahora de este lado. Fascinada de escuchar a mis tres colegas y yo hablando del sector energético, pues es que quiero tocar el tema de todos un poquito y les van a quedar seguro más dudas y preguntas que respuestas. En tema de demanda de energía, en México se prevé, ¿no? Esto fue a septiembre, seguro van a ir cambiando los números, una creación de centros de data de más de 70 para 2030, lo cual va a requerir más o menos 5,000 megawatts de capacidad instalada adicional a la que se prevé, que es más o menos de 3% anual, ¿no? Eso es más o menos 4% de la capacidad instalada hoy en día. En México hubo gobiernos que estaban más interesados en buscar que hubiese esta generación de electricidad que iba a demandar estas nuevas necesidades, que fuera a través de energías más limpias, que tienen sus propios retos, ¿no? Porque una cosa es usar el viento y el sol, pero otra cosa las baterías y los minerales que hay por abajo. Al final estamos en círculos que luego parece que no alcanzamos a salir de ese loop. Pero vaya, sí hay un interés, sí hay un seguimiento a ver cómo la matriz se puede hacer más sustentable, ¿no? Pero bueno, entonces eso en cuanto a demanda. Y en cuanto a la oferta, la tecnología, la inteligencia artificial nos deberá ayudar para ser más eficientes energéticamente. Vamos a tener que tener una eficiencia energética mayor que haga que usemos menos energía para lo mismo que hacemos hoy. Entonces, ahí volvemos a este círculo, ¿no? Sí la necesitamos para ser más eficientes, pero ¿de qué manera la generamos para que no nos genere más costos que los beneficios que estamos utilizando? Entonces, en eficiencia energética va a ser fundamental, que hoy en día es un tema que aquí en México la verdad es que no le damos la importancia que necesita la eficiencia energética. Ahora bien, yo, como decía Guillermo, he estado, la mayor parte de mi carrera profesional se dedicó a política pública y sobre todo regulación. Entonces, yo lo que quiero es platicarles de algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a reducir, por ejemplo, las fallas de mercado, ¿no? Que son las que atiende la regulación y que puede hacer que la regulación sea más eficiente y menos costosa. Tenemos, por ejemplo, el caso de externalidades, entonces volvemos a hablar.
El uso de energía, de hidrocarburos, ¿no? Sobre todo, pues tiene costos muy importantes en gases de efecto invernadero. En México y en el mundo a veces estamos retrasados en la contabilización de estos gases de efecto invernadero de manera rápida, efectiva, por sector, que podemos ir teniendo una medición de los gases de efecto invernadero que vamos generando con las actividades económicas. La inteligencia artificial nos puede ayudar a eso. Nos puede ayudar a medir cómo la refinería de Tula emite grandes cantidades, no solo de gases de efecto invernadero, sino de ácido sulfídrico, que genera daños ambientales y a la salud. Porque no tenemos una medición, solo tenemos estimaciones de algunas organizaciones no gubernamentales de cuánto afecta a las madres embarazadas, de cuánto afecta a los bebés, a los recién nacidos, de cuánto… Esto se puede arreglar teniendo inteligencia artificial, cuidando lo que tú decías, doctora. Entonces, ahí podemos ayudar a que los costos se puedan internalizar mejor en los precios, ¿no? del tema energético y ayudarle a la política pública y al regulador a tomar mejores decisiones. Tenemos el tema de seguridad, ¿no? ¿Se acuerdan del semirremolque que se volcó, no? Hace unos días. Bueno, ese tema, ahorita lo que emitieron ayer fue regulación para decir, ya tienen que darme un programa de mantenimiento anual. Ahora me tienen que dar un papel donde diga que ya cumplieron con el programa de mantenimiento anual. Entonces, el ASEA va a tener que recibir un documento, un PDF, donde diga que ya cumplieron con el programa que ya metieron, que dijeron que iban a cumplir. O sea, se necesita una cantidad de recursos y verificadores impresionantes. La inteligencia artificial nos va a ayudar a ser mucho más eficiente a los reguladores, a poder supervisar que las medidas de seguridad que se tienen que tomar en el sector hidrocarburos y en el sector eléctrico se cumplan. Pero a veces, insisto, hoy en día los verificadores pues no se dan abasto, contratas a terceros especializados. La inteligencia artificial nos va a ayudar a que si el semirremolque, en caso de que así salga el dictamen final, el peritaje, resulte que pasó los 40 kilómetros por hora que tenía que llevar, que haya de inmediato una señal en algún lado del dueño del semirremolque que haga que baje la velocidad, ¿no? O sea, y que si el tanque que va en ese vehículo tiene fallas y puede ser fracturado fácilmente, no cumple con las pruebas hidroestáticas, lo que sea, pues también que la inteligencia artificial pueda determinar, puedas mandar señales inmediatas no solo al dueño del vehículo, sino al regulador. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar la seguridad en el uso de los energéticos. Otra cosa es el tema del poder de negociación y la mejora a los consumidores. Nosotros no tenemos poder de negociación con nuestro distribuidor de gas LP, ni con nuestro distribuidor de gas natural, y mucho menos con el eléctrico, ¿no? A nosotros nos llega el recibito y pues anda, vete tú a saber, Dios quiera que la calidad del servicio sea bueno, que la calidad del gas LP sea bueno, que la calidad del gas natural sea bueno y que la calidad de energía pues no me truene mis aparatos. No tenemos ese poder. Los medidores inteligentes de los que hablaba acá el doctor van a poder ayudar. En el sector eléctrico lo que hacen los medidores inteligentes es que te ayudan a medir en qué momento consumes, bueno, cuando seamos una economía más avanzada, ¿no? En qué momento puedes consumir energía que sea más barata, ¿no? Que cuando tengamos nosotros tengamos una masa más importante de autogeneradores, de prosumidores, en qué momento consumes la energía que sea más barata, en qué momento la generas y la puedes meter a la red que sea mejor precio. Los medidores inteligentes nos van a ayudar a eso. El medidor inteligente me va a ayudar a ver que el distribuidor de gas LP no me quiera ver la cara de Juat y que yo le esté pagando 10 litros de llenado en mi tanque estacionario y me esté dando 80, ¿no? Y no tenga yo que subir con la escalera, ¿no? Con la bata, me vi muy estereotipada con la señora que, ¿no? Pero vaya, que tenga que subir a la azotea y ver con qué medidor que me esté poniendo los 100 litros que le estoy pagando. O que cuando voy a llenar mi cilindrito también le diga, tengo 100 pesitos, que bueno, eso es ilegal, esa práctica no la hagan, pero si van a llenar su cilindro en una estación y que les digan quiero 100 pesitos, pues que le den realmente lo que, ¿no? Los kilos en ese cilindro por el que están pagando. Le puede dar la inteligencia artificial poder de negociación al consumidor. ¿Qué les parece un caso que nos encantó a Guillermo y a mí cuando estuvimos? Bueno, nos encantó, tuvimos miedo, pero fue fascinante. Teníamos que regular a los gaseleperos y entonces liberamos los precios. La política pública liberó los precios, pero dijimos, esto no va gratis, va a haber un seguimiento puntual de los precios que ustedes apliquen. Entonces nos tenían que reportar con 24 horas antes a la aplicación del precio, nos tenían que decir cuál era el precio que iban a aplicar los distribuidores. Imagínense, ¿no? Un órgano autónomo chido, ¿no? Con este tipo de sistemas que pudieran meter todas estas bases de datos, que fueran confiables, que fueran seguras, porque no querían darnos la información porque decían, ¿cómo voy a saber
¿no? Que van a estar seguros mis datos y no se van a filtrar. Entonces nos metían la información y lo que hizo el equipo de mercados fue analizar en qué momento y cuántos gaseleperos y en qué zonas, ubicados georreferencialmente, utilizaban el mismo precio con centavos 24 horas antes de aplicarlo, porque sabemos que al final somos seguidores de precios, ¿no? Puedes imitar el precio del vecino después de aplicarlo, no antes. Total, nos dimos cuenta de que había sospechas de colusión, se inició una averiguación, se reportó ante COFESE, 5 años después terminó en una multa de 2.400 millones de pesos. Pero imagínense, eso fue en 2017, terminó en 2023. Hoy en día la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer esta supervisión de mercado de una manera mucho más eficiente y más acelerada. Barreras a la entrada, nos puede ayudar, tenemos infraestructura, por ejemplo, de almacenamiento que está obligado a dar acceso abierto a otros permisionarios para que puedan entrar otros comercializadores o distribuidores. Para el regulador era casi imposible ver cuando había disponibilidad de capacidad. ¿Qué ibas a hacer tu medidor y decir, ahorita si hay capacidad, vengan y pidan? Pues no. La inteligencia artificial nos va a permitir hacer un mejor uso, un uso más eficiente de la infraestructura que está sujeta a regulación de acceso abierto. Y por último, el acceso desigual a las energías por temas geográficos o económicos y resolver la pobreza energética. Hoy en día tenemos 14% de los hogares en México que consumen leña como combustible en sus hogares. De este 14%, yo estoy segura, no se tiene el dato, no lo he visto, que un gran porcentaje de estos hogares no consumen otro energético más eficiente porque no tienen acceso, porque la última milla siempre es mucho más difícil de atender. Yo estoy segura que con inteligencia artificial podemos determinar quiénes sí estarían dispuestos a cambiar la leña por gas LP, en qué situación sería gas natural, que es muy difícil, o en qué situación sería mejor poner un panel eléctrico. Pero para esto necesitas padrones, necesitas seguimiento. Los padrones se podrían hacer de manera mucho más eficiente y efectiva para determinar dónde hay subsidios focalizados. En fin, la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más eficientes energéticamente, pero va a haber una demanda adicional que va a tener un costo y que esperemos que podamos resolver de una manera más sustentable y justa para todos. No sé cuánto llevo, pero bueno, gracias. Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias, Susi. Sí, efectivamente, nada más por referir ese caso que menciona Susana, usamos Big Data en 2017 y varios programas de optimización e identificamos colusión en precios, básicamente. Pero eso era imposible hacerlo a mano, ¿no? Tuvimos que hacerlo con estas tecnologías y después de mucho trabajo pues se sancionó a los gaseleperos por una práctica anticompetitiva. Nos queda poco tiempo, pero yo quería empezar pues otra vez como empezamos, va a cerrar ahora Susana, ¿no? Y quería yo pues que nos dieran un mensaje corto. Tenemos en el ITAM tenemos la ingeniería en inteligencia artificial, no sé si sabían, pero estamos empezando con las primeras generaciones, tenemos obviamente ingeniería computacional y tenemos muchas actividades alrededor del diseño de algoritmos. Todas las carreras en el ITAM tienen programación de alguna forma en diversas, incluso los abogados, ¿sabes? Se ponen a estudiar el tema de los algoritmos. Pero pensando en la población joven que está estudiando en todas nuestras universidades, ¿dónde se enfocarían ustedes, dada la experiencia que tienes, Gustavo? ¿Dónde le dirías a un muchacho, una muchacha, una persona que te va a buscar y te dice, oye, yo quiero meterme a la inteligencia artificial, ¿dónde me pongo a estudiar? ¿Qué sería tu recomendación? Hasta por 2 minutos, por favor. Okay, pues yo les diría que tomemos la parte de que a veces creemos que los datos por sí solos van a trabajar. Aquí debe haber una triple hélice, que es la parte de que él conoce el proceso, que la parte de que conoce el dominio, es muy importante y puede ayudar a generar mejores modelos de inteligencia artificial. Y no solamente limitarnos a generar esos modelos de inteligencia artificial, hay que tener la visión de aplicarlos a un sistema, a una aplicación que permita resolver un problema. Ya lo comenté, en el sector eléctrico hay muchos problemas de ciencia de datos e inteligencia artificial por resolver y pues son bienvenidos cuando gusten para ver la cuestión de los datos. Muchísimas gracias.
Shai, ¿qué nos comentas? O sea, ¿cómo puede empezar ese estudiante a meterse a estos temas en la práctica? Sí. Primero, un pequeño paréntesis antes que eso. Wow, la energía. O sea, yo vivo en otro mundo, entonces nunca pienso en eso. Pienso ahí está el enchufe y enchufo las cosas y funciona. Pero no se da cuenta de todo lo que hay detrás. Y lo mismo seguro aplica en otros lados. Pero bueno, gracias por las presentaciones. Es un poco tal vez cliché, pero empiecen por donde les interesa empezar. Creo que a qué voy con eso no hay una... Al final del día, cada quien hace su carrera y hace su camino en base lo planteo diferente. No hay mejor guía que la pasión. Al final es eso. Busque cada uno en su corazón, en su mente, qué es lo que les interesa, qué es lo que les apasiona y empiezan a explorar por ahí. O sea, como dije antes, en 8 minutos, y por eso un poco lo que hablé, no se dedicaba a contarles qué está pasando en el mundo, porque existe Google para eso. Pero cuáles son todos los desafíos y las cosas que vienen para nosotros como sociedad en todas las industrias. O sea, hay 18.000 preguntas diferentes y cosas para hacer en salud, y así hay exactamente lo mismo en cada otra industria. Y al final creo que lo más relevante es para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros determinar qué es lo que me interesa, cuáles de estos problemas son los que me apasionan y me interesa solucionar. En el fondo busquen no las soluciones que quieren construir, sino que los problemas que les emociona y que estarían dispuestos a pasarse los siguientes 30, 40, 50, 100 años de su vida en solucionando ese tipo de problema en particular. Si hay algo así que les llama la atención, que sí, este es un problema interesante para resolver y yo quiero dedicar mucho tiempo y mucha energía a resolverlo, empiecen por ese camino y la vida y el mismo esfuerzo y el desarrollar las cosas les va a mostrar los siguientes pasos a medida que van saliendo. Muchísimas gracias, Paola. ¿Qué mensaje le darías a la población estudiantil? Bueno, yo lo primero que diría es tal vez que pensaran que para dedicarse a la inteligencia artificial lo mejor es tener una formación multidisciplinaria. Yo estoy convencida de que necesitamos pensar las tecnologías no como dispositivos, como aparatos, sino, siempre lo digo, como ensamblajes o sistemas sociotécnicos, porque se nos olvida que las cosas que producimos son derivadas de esas relaciones sociales previas y a la vez transforman las relaciones sociales. Entonces, si no lo enmarcamos desde allí, corremos el riesgo de pensar que los problemas que tenemos como sociedad se van a resolver técnicamente, y eso no ocurre, eso no ha ocurrido nunca en la historia. Entonces creo que hay que partir desde esa perspectiva, desde una formación multidisciplinaria anclada en el pensamiento crítico, independientemente de que estudien computación o ciencia de datos, porque si no, desgraciadamente vamos a continuar reproduciendo los problemas que estamos viendo hoy con la inteligencia artificial como reproductora de desigualdades. Entonces pienso, no sé, voy a hacer un comercial, nosotros vamos a abrir una carrera en humanidades e inteligencia artificial porque también creo que lo que nos está faltando es mucha reflexión crítica, que podamos nosotros poner en la mesa también esas otras consecuencias de la inteligencia artificial para que realmente sea algo que beneficie a todas las personas y no solamente a unos pocos, que es lo que estamos desgraciadamente viendo hoy. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que sí es un tema interdisciplinario, ¿no? El tema de humanidades está muy interesante. Nuestra carrera está muy enfocada en ingeniería, pero sí tiene también su toque de humanidades como todo lo que hacemos aquí, ¿no? Pero qué bueno que se está animando la academia a sacar esas propuestas, ¿no? Susana, te va a tocar cerrar. Gracias, Memo. Pues mira, ¿yo qué les digo a mis hijos? No crean todo lo que ven, ¿no? En sus dispositivos, aunque sea generado con inteligencia artificial. Y lo comentaba con nuestro amigo y colega Marco Rodríguez hace rato, los datos, la calidad de los datos, eso va a ser bien importante. Entonces, no solo es la inteligencia artificial, sino qué es lo que va a estar ahí alimentando todo esto. Hay que poner mucha atención en cómo estamos alimentando la inteligencia artificial, y vamos a tener que ser más juiciosos, dirían los colombianos, en determinar si lo que nos está proveyendo la inteligencia artificial
¿no? Que es lo que decías, pues es cierto o no es cierto, ¿no? Esa caja negra que va a estar ahí, me parece que eso va a ser muy, muy relevante para las carreras en el futuro. Y yo vería a la inteligencia artificial o la ingeniería en inteligencia artificial como un tronco común, así como eran las matemáticas en nuestro tiempo. No veo la ingeniería química, la economía, las matemáticas sin inteligencia artificial. O sea, todos vamos a tener, bueno, van a tener, bueno, yo ya no voy a estudiar una licenciatura, pero mis hijos yo espero que tengan un conocimiento, independientemente de lo que vayan a estudiar, van a tener que tener un conocimiento mínimo de inteligencia artificial. Entonces me parece, nadie se va a escapar de esto. Y pues nada, ¿no? A meterle un poco de humanidades, sin lugar a dudas la ética va a tener que estar ahí más fuerte que nunca y pues es lo que nos viene. Muchas gracias, Memo, por la invitación. Muchísimas gracias por su presencia, un lujo para el público tenerlas aquí. Guillermo, Creo que… Sí, Gustavo, nada adelante. más tocando tu pregunta, me gustaría hacer un comentario adicional. Hay algo que sí les puedo comentar, muchachos, es lo que es la calidad de los datos. Desgraciadamente en los sectores industriales, inclusive médicos y financieros, falta una cultura de datos. Tenemos que darle la importancia al dato. No puede haber inteligencia artificial si no tenemos datos de calidad confiables. Tenemos que saber quién tiene el dato, quién es el dueño, de dónde viene, su trazabilidad y toda la información que ustedes ven dentro del Internet tienen que ir al origen de dónde se está generando. Entonces falta mucho, mucho y hay que trabajar y yo creo que aquí el ITAM lo está haciendo en esa cultura de datos. Gracias. Buenísimo, creo que ha sido algo común de las distintas mesas y de nuestro ponente magistral, el tema de qué tan atrasados están los datos para poder montarte y poder llegar a una administración automatizada, ¿no? de los mismos, ¿no? Nosotros, por lo menos en el sector energía, teníamos precios diarios y hasta horarios, y es un mundo de datos que tienes que limpiar, tienes que de alguna manera curar, ¿no? Te vuelves un curador de datos, ver que de repente te ponían precios de 20 centavos o un precio negativo, pues son cosas que a lo mejor tienes que empezar a depurar y a partir de un dato depurado pues ya tomar las mejores conclusiones. Pero muchas gracias por la intervención. Creo que salieron cosas muy importantes, muy interesantes, en términos de todo lo que viene hacia adelante, de requerimientos de energía, ¿no? Creo que hay un reconocimiento de todo lo que va a requerir de energía la inteligencia artificial, todos los servicios que se pueden proveer, los efectos que tienen sobre la distribución del ingreso. Creo que eso es algo muy novedoso y te felicito, qué padre que nos pudiste compartir, Paula, la experiencia. Y pues creo que ahí voy a dejar la mesa porque vamos un poquito atrasados en la agenda, pero bueno, pues muchísimas gracias.